Comentado muy brevemente el tema que no es menor, todo lo contrario, y que debe visibilizarse y no tomarlo como una mala palabra o algo que, en fin, pero ¿cómo? ¿De qué están hablando? Que es esto de trabajar en días domingos. Solamente un grupo o un porcentaje, que no es menor, todo lo contrario, de trabajadoras y de trabajadores en toda la República Argentina. Por supuesto, nos estamos circunscribiendo a la República Argentina, no haremos una consideración sobre el trabajo en el mundo, que por otro lado, en casi toda, digamos, Europa, la Unión Europea, en domingos no se trabaja. Ha habido ciertas modificaciones, pero bueno, no entraremos, y menos en un programa de radio, no por desmerecerlo, todo lo contrario, porque da para un tema académico, un tema de jornadas, un tema de taller, de disertación y por supuesto de lucha sindical. ¿Está bien? La primera ley laboral, la primera ley laboral de la República Argentina del año 1905, del siglo pasado, del siglo XX, que fue la 4661, ley de carácter nacional, es decir, comprensiva de toda la República Argentina, justamente trató sobre un tema que siempre fue bandera de lucha desde que los gremios existen, gremios, después sindicatos, como fue la jornada de 8 horas. Y fue la ley del descanso semanal y la prohibición de trabajar en días domingos. Quien la presentó en el Congreso Nacional y fue aprobada y fue sancionada y promulgada fue ese gran legislador, Alfredo Lorenzo Palacios, por el bloque socialista. Ya había realizado unos estudios y había escrito sobre el tema Joaquín B. González, también, pero el que hace un trabajo de campo, es decir, de ir a los distintos lugares de trabajo y después llevarlo a un texto, como fue La fatiga y sus consecuencias sociales, fue Alfredo Palacios. Esta fue la primera ley, del 9 de septiembre de 1905. Después tenemos reglamentaciones en las distintas provincias, pero independientemente, de hecho, el diario de sesiones, que lo leí, y que aconsejo a quienes estudian abogacía o estén comprometidos con el tema, leerlo, de la oposición sobre esta ley de 1905, los argumentos son más o menos los mismos. La productividad va a caer, los talleres, las empresas van a cerrar, palabras más, las fábricas en ese momento van a cerrar. Es decir, el discurso de la empresa es siempre el mismo. El discurso del capital, en términos más omnicomprensivos, es siempre el mismo. Es decir, la persona, el ser humano que trabaja, no tiene que tener descanso. ¿Por qué? Porque tiene que generar productividad. Es decir, que importa un bledo si se enferma, si le produce estrés, si le produce consecuencias en su salud física, en su salud psíquica o en su salud psicofísica, a corto, a mediano o a largo plazo. No importa. Lo que importa es el capital y la productividad. Resumiendo, es eso. ¿Qué pasa si los supermercados cierran los días domingos? Nada, absolutamente nada. Se compra un poco antes, porque si no, volvamos a fines del siglo XVIII y fundamentalmente comienzos del siglo XIX, cuando comienza esta campaña
por la jornada de 8 horas, que ya ahora se está hablando de 4 horas y se está implementando en otros países. Muy poco en Argentina, muy poco. Mucha propaganda, pero en realidad muy poco, muy poco. Entonces, ¿qué ocurre? Dormían debajo, sobre todo en el sector comercio, dormían debajo de donde atendían, para no perder tiempo. Un colchón apenas, una sábana, si hacía frío, alguna frazadita, una almohada si tenían suerte, y a continuar trabajando 24 horas. Si se morían, no importa. Si se enfermaban, enfermedad inculpable, no es consecuencia del trabajo. Si se enloquecían, no, tampoco. Si se enfermaban en general, tampoco. Eso es tremendo. Vuelvo a decir, escribí sobre el tema, luché, lucho y continuaré luchando por el cierre de los centros comerciales, denominados shoppings, y de los supermercados los días domingo, porque es lo que corresponde, dentro de los parámetros establecidos por la legislación vigente argentina, por la legislación internacional vigente en Argentina, por la Constitución argentina, por la firma de pactos, de tratados, de convenios con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El primer tratado, la primera norma internacional, la jornada laboral de 8 horas, en la OIT de 1919. Después tenemos la Declaración de Filadelfia de 1944 y en el año 2000, que no es menor, el programa que continúa vigente y que ratificó, firmó y que se supone que cumple nuestro país, la Argentina, es el trabajo decente. Y dentro de los parámetros del trabajo decente es la vida digna, la vida propia de un ser humano. Un ser humano no es una bestia de carga que trabaja hasta caer exhausto, muerto de cansancio, y con ese criterio le pegan latigazos y tiene que seguir. Y tiene que arrodillarse y seguir. El medio ambiente tiene que ser libre. Y no es solamente libre en el aspecto de vivir como un ser humano, de tener un espacio mínimo para el descanso. No es solamente trabajar, comer, dormir, exhausto. No, tener un momento para disfrutar de su familia, de la vida al aire libre, de la vida digna de un ser humano. Podemos decir que es así cuando sabemos que hay un horario, que no hay domingos, y podemos decir que eso no es violencia laboral, como he escuchado. Y que me han dicho, mi abuelo trabajaba los domingos y sobrevivió. Bueno, eso es un ejemplo. ¿Cómo sobrevivió? No lo sé. Pero no podemos dar un ejemplo individual. Tenemos que trabajar para lo colectivo, para el bienestar de todos y de todas. Bien, no está ocurriendo. Es decir, que por otro lado, y cuidado, la justicia, y esto se ha callado y callado mucho, justamente en el 2021 dictó en la provincia de Córdoba, que después fue apelado y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un fallo que inició el sindicato de comercio de la localidad, de la ciudad en realidad, localidad es menor, de la ciudad de Arroyito,
que está en la provincia de Córdoba, cerca de Villa María, de Río Cuarto, en el cual declaró la la Suprema Corte Suprema, siguiendo al maestro Alvarado Belloso, la Corte Suprema son provinciales, Suprema Corte es la nacional, en el caso de Argentina, Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró válida en la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, la ordenanza municipal que prohibía la apertura de los supermercados los días domingos en el municipio de Arroyito. He escuchado en reuniones académicas y demás, bueno, pero es una localidad chica, eso no tiene nada que ver. Reitero, participé en luchas, en movilizaciones, en presentaciones ante la justicia, ante gobernación, en el caso acá de la provincia de Santa Fe, y fueron escuchadas, y fueron luchas muy grandes, muy fuertes, y se ha dejado de lado, y no corresponde, porque no podemos ni debemos, si estamos supervisando, liderando, al frente de un sindicato grande, como lo es el de Comercio y Servicios, dejar de lado a esa enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que son los de los centros comerciales y los de los supermercados. Porque los estamos discriminando nosotros mismos. Es decir, que percibimos la cuota sindical, pero no le brindamos el derecho al descanso que sí tienen otros trabajadores. Entonces, existe, con consentimiento de quienes están al frente de ese sindicato, como de los otros sindicatos de comercio y, por supuesto, de la central, que continúa liderada por Armando Oriente Cavalieri de la FAESIS, Federación Argentina de Comercio y Servicios. Continuamos con este sistema de trabajo en los supermercados y en los centros comerciales, lo vuelvo a reiterar para que quede claro, en días domingos. ¿Por qué? Porque es cómodo para los consumidores. Pero quienes decimos defender, ¿qué pasa? ¿Que se mueran? ¿Que se enfermen? Lo dejo para reflexionar. Hay que retomar, aunque sea desde los lugares que estemos, esa lucha permanente, constante, que sé que existe un enorme malestar, muy grande, por parte de trabajadores y trabajadoras de esos sectores, centros comerciales y supermercados, contra el trabajo en días domingos. Eso debe exteriorizarse y debe exteriorizarse de manera fuerte, no violenta, fuerte, porque son voces de los que tienen que hacerse oír, de trabajadores y de trabajadoras, que merecen respeto, consideración por sus derechos y no discriminación. Daremos por finalizado este abrir los ojos de este 24 de febrero del 2023 y nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Buenas noches.